Bienvenidas al Senado de la República, la casa de la oposición. Desigualdad, pobreza, corrupción y el aumento del crimen organizado en algunos países de Latinoamérica obligan a que miles de personas salgan de sus naciones en busca del sueño americano. Históricamente, México ha sido un país de paso para los migrantes que se dirigen ya sea a Estados Unidos o a Canadá, con la idea de encontrar un trabajo digno y mejores condiciones de vida para sus familias. Lamentablemente, desde el inicio de la administración del presidente López Obrador, se ha criminalizado la migración y con ello se ha puesto en riesgo la vida de quienes transitan por nuestro país, haciendo lamentablemente más lucrativa la trata de migrantes. No solo es la Guardia Nacional quien los agrede, los golpea y viola sus derechos humanos. También es el Instituto Nacional de Migración que los trata lamentablemente con una violencia que se vuelve terrible y se vuelve inhumana. Están en estaciones migratorias de manera indigna, están hacinados en condiciones inhumanas, sin acceso a su situación migratoria y olvidados por este gobierno. Además, en los retenes que se han dispuesto para revisar vehículos y evitar así el tráfico de migrantes, existe negligencia y sobre todo existe corrupción. Que un tráiler haya pasado por zonas donde había 3 retenes y no se haya dado cuenta nadie es una muestra total de corrupción. La corrupción con los cárteles está claramente solapada desde el poder. ¿Quién del gobierno se está enriqueciendo con los migrantes en México? ¿Quién del gobierno es el responsable de la violación de los derechos humanos de los migrantes? E incluso, ¿quién del gobierno es el responsable de las 55 muertes por el choque del tráiler la semana pasada? Ante la negligencia y la corrupción, no se puede entender cómo el presidente López Obrador sigue solapando al titular del Instituto Nacional de Migración. Francisco Garduño Yáñez debe presentar su renuncia. Hay notas periodísticas que reportan que un migrante paga hasta $11,000 por cumplir su sueño americano. ¿Cuántos millones de pesos a través de corrupción están ganando los servidores públicos de este gobierno? Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un partido que celebra el poderío de un cártel del crimen organizado? El video donde se escucha y se ve al dirigente de Morena en Tamaulipas lanzando arengas en favor de uno de los cárteles demuestra cómo el partido en el gobierno efectivamente sí abraza a los delincuentes. Es más, no solo los abraza, lamentablemente los apoya. Urge que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, Erasmo González, quienes también han sido señalados, aclaren cuáles son sus vínculos con los cárteles en este país, qué relación de subordinación tienen con ellos y por qué están tan cercanos a quienes lastiman al pueblo de México. Ya basta de esa contemplación de la violencia e incluso ya basta de esa ayuda a la delincuencia. Y como parte también de la irresponsabilidad de Morena y sus gobiernos, tenemos el paquete económico presentado por la jefa de gobierno aquí, en la Ciudad de México. No conforme con que la ciudad ha sido duramente golpeada por la pandemia, ahora quiere imponer un mayor impuesto a las plataformas digitales. Con esta iniciativa quiere cobrar un 2% más al transporte de todo aquello que compres por internet y sin duda los afectados serán los consumidores. Si pides ropa, comida, electrodomésticos, flores, libros, la propuesta de este gobierno es que te salga más caro. Como siempre, no ayudan a la economía familiar, al contrario, están empeñados en destruir la economía familiar. Muchas gracias, vamos a sus preguntas.
Muchas gracias, senadora. Tenemos muchas preguntas y aunque algunas son similares, tienen matices, me voy a ir una por una. Adrián Ojeda le pregunta, ¿qué espera la senadora y la bancada del Senado del encuentro con el secretario de Gobernación el día de hoy? Gracias, Adrián. Bueno, primero hay que esperar a ver cómo les va, ¿no? A ver cuál es el resultado del diálogo. Es un hecho que, pues, el diálogo se tiene que ver en hechos, se tiene que materializar en hechos. Y yo lo primero que diría es que el primer hecho que se tiene que demostrar es que este gobierno respete a la oposición. Vamos a ver, ojalá y no sea solamente pirotecnia, pero esperemos escuchar, por supuesto, a las dos partes. Gracias, senador. Igual Adrián Ojeda le pregunta, ¿cómo ve la actitud de la directora de CONACYT que se niega a tener una mesa de diálogo con estudiantes, profesores y trabajadores del CIDE? Bueno, como siempre, es constante en negativo. Me refiero a las acciones de la titular del CONACYT. Evidentemente hay una falta de entendimiento de las prioridades en este país y la titular de CONACYT, siendo consecuente con este pésimo gobierno, pues se demuestra cada vez más esta falta de interés que tiene por la comunidad académica, por la comunidad, pues digamos que está hoy enfrentando de manera valiente, por cierto, diría yo, estas irresponsabilidades que están pasando tanto en el CONACYT como en el CIDE. Entiendo que vendrán mañana al Senado de la República. Bienvenidos, por supuesto, aquí a este espacio de diálogo. Ojalá y el Senado de la República sea punto de encuentro para que pues, las exigencias se puedan cumplir. Ya basta, digamos, de esta violentación hacia la inteligencia, hacia la capacitación, hacia la investigación por parte del gobierno. Bienvenidos mañana al Senado de la República. Gracias, senadora. Rita Cerón le pregunta, después de la tragedia de migrantes en Chiapas y del constante trato inhumano a las caravanas, finalmente el coordinador de Morena dice que se van a reunir con autoridades migratorias. El encuentro tendría que ser antes del 15. ¿Y con quién? Y si ustedes como bancada buscarán un encuentro con los migrantes que se encuentran en la ciudad. Bueno, ya lo hemos dicho, mi estimada Rita, es claro que lo que debería de hacer el titular del Instituto Nacional de Migración es renunciar. Es un desaseo brutal en esa institución que además lamentablemente cuesta vidas humanas. Lo que hemos visto en estos últimos días es reprochable en términos de la dignidad de las personas. No puede ser que nosotros pidamos que a los mexicanos se les trate bien en Estados Unidos con dignidad, que se les respeten sus derechos, y aquí el Instituto Nacional de Migración sea tan inhumano y tan indolente. También es claro que hemos estado solicitando, ¿no? Antes de esta exigencia de renuncia, hemos solicitado que venga el titular de Migración y puro tole con el dedo, meses, ¿no? Incluso hubo un debate, recordarán ustedes, una aprobación, meses, encajonado, que venga aquí a comparecer el titular de Migración. ¿Por qué Morena se rehúsa a que vengan y rindan cuentas? Durante meses han metido en el cajón esa petición. Miren lo que está sucediendo, por no venir, por no rendir cuentas, por no darse cuenta de sus errores, por no escuchar a la oposición, por no escuchar otras voces. Hoy decenas de personas han fallecido. Es muy lamentable. Este gobierno es absolutamente inhumano con los nacionales y con los migrantes. Gracias, senadora. Félix Muñiz está conectado. Félix, tiene la palabra. Adelante. Gracias, buenos días, senadora. A todos. Senadora, bueno, pues ya con esto que está haciendo la pregunta de Francisco ya no es necesario que comparezca, porque ya el gobernador de Morena dice que lo van a llamar a comparecer, ya no es necesario. ¿Y qué opinas acerca de lo que dice AMLO? Él acusa a Estados Unidos de la situación que están pasando los migrantes porque no han dado apoyando sus programas sociales. Eso sería
senadora sería, el INE también, bueno, pues ya parece que se está tronando los dedos, porque pues obviamente le recortaron el presupuesto, y pues no le va a alcanzar, por más que han hecho pues ahorros, según ellos, no les alcanza para hacer la famosa revocación del mandato lácteo. Entonces, usted debería de tomar conciencia en eso. Bueno, son muchos temas, voy a tratar, Félix, de ir uno por uno. Lo primero, a ver, el tema de fondo no es que venga aquí solamente, digamos, el titular que, reitero, llevan meses sin venir, llevan meses solapándolo, llevan meses con la solicitud de que viniera al Senado de la República, meses, no les importó, les valió gorro. Hoy estamos hablando de una tragedia que se pudo haber evitado. Pero el fondo de esto es que lo que se tiene que revisar es la política migratoria del país de manera integral. Lo que se tiene que revisar es cada uno de los pasos a seguir por parte de las autoridades mexicanas, hablando del Instituto Nacional de Migración, hablando de la Guardia, hablando por supuesto de los retenes, hablando de cada uno de los requisitos que se les solicitan y los mecanismos que se tienen para implementar cada uno de esos requisitos. En fin, estamos hablando de una revisión integral de la política migratoria que urge en este país. Es evidente que hay una negligencia, pero ¿saben qué? Es peor aún, es evidente que alguien se está haciendo asquerosamente millonario con la migración en este país. Y esas personas que se están haciendo millonarias habrán de cargar con las muertes de cada migrante que hoy ha dejado de estar buscando su sueño, ha dejado a su familia, ha dejado incluso su vida en medio y unos cuantos se están enriqueciendo por ello. Lo que vale la pena preguntar es quién se está enriqueciendo con la vida de los migrantes. Es quién está permitiendo que pasen por los retenes y no sean vigilados sus derechos humanos. Es quién se está enriqueciendo con permitir que decenas o cientos de migrantes puedan estar en un tráiler, que ese tráiler pueda pasar por cuando menos 3 retenes y nadie se dé cuenta, porque alguien se está enriqueciendo. Lo que es un hecho es que ese alguien es del gobierno de Morena. El segundo tema, a propósito de la distribución de medicamentos. Miren, lo hemos dicho aquí desde el principio de esta administración, recuerdan, cuando quisieron consolidar la compra de medicamentos y cuando todo lo que se veía era un caos, se veía venir este caos en el que se está viviendo, pero a López Obrador le valió, no le importó, por algo muy elemental. Él lo que quiere es la concentración de poder, es la concentración de las firmas, es la concentración de decisión, aunque en medio de eso se lleve la vida de los mexicanos. La logística para la distribución de medicamentos es algo muy complicado, no solamente en México, estamos hablando de más de 2.400 municipios, 32 entidades federativas, no, estamos hablando, en el mundo es complicado. Veremos qué pasa ahora con esta logística implementada por los militares. Yo diría, nada más un tema muy elemental. A AMLO le encanta, al presidente de la República le encanta echarle la culpa a los demás. Veremos cómo lamentablemente acaba esta historia. Y tercero, en línea, pues sí, ¿no? Es muy claro. Quieren los derechos, pero no quieren las obligaciones de estos señores de Morena, ¿no? Se quieren tener el derecho a su revocación, que ellos llaman legalmente ratificación, y no quieren pagar en términos, digamos, de presupuesto para que el INE tenga bien los espacios cubiertos, las casillas cubiertas. Nuevamente, una vez más, el gobierno, el partido Morena demuestra que son unos irresponsables, incluso jugando con un instrumento de participación ciudadana como este, que debería ser muy importante para escuchar a los mexicanos, no para seguir con la aplaudidera de este gobierno. En fin, ya sabemos, es el histórico candidato y el pésimo gobernante. Gracias, senadora.
Pasaríamos entonces a las preguntas. Gerardo Segura nos manda varias preguntas. La primera, ¿cómo deben actuar ustedes desde la oposición para frenar la arremetida para destruir al CIDE y varias instituciones de educación y someterlas al capricho de López Obrador? No se debe permitir que sigan con esa estrategia de destrucción. ¿Qué hacer para frenar esto? No, es claro que si hay una consigna, digamos, desde el gobierno para que las instituciones pensantes, autónomas, libres, incluso las que puedan generar crítica, esas instituciones sean violentadas desde la autoridad. Y a nosotros nos toca, me refiero al bloque opositor, a nosotros en el PAN nos toca señalar cuando pues es violentada una institución como esta. Ver a académicos del CIDE manifestándose, exigiendo por sus derechos, ver a los alumnos defendiendo a su institución, me parece que nos obliga a todos en este país, a seguir levantando la voz. Si ellos no tienen miedo, nosotros no debemos de tener miedo, porque un gobierno con tantos visos de autoritarismo está obligándonos a reaccionar y a defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Por supuesto que sí. Desde el PAN y desde el bloque opositor estamos obligados a seguir defendiendo los derechos de los alumnos, de los maestros y de los investigadores, del CIDE y del CONACYT. Gracias, senadora. Igual Gerardo Segura le pregunta, ¿siguen los maltratos a migrantes ante la complacencia de las autoridades? ¿Qué hacer para frenar esto? López Obrador simplemente simula atender el problema cuando es causante en buena medida del mismo, pues incitó a que vinieran todos los migrantes que quisieran y no es capaz de frenar a las bandas delincuenciales de tráfico de personas que operan en México, además de que mantiene el compromiso con Estados Unidos de frenar como de lugar la migración. ¿Qué opina usted? Totalmente de acuerdo, lo hemos dicho ya y por supuesto que lo reiteramos. Lo que urge es analizar una política migratoria integral, en donde todas las instituciones responsables hagan un ejercicio de qué es lo que está sucediendo mal. La Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, por supuesto los estados por los que pasan los migrantes, en fin, me parece que es necesario que haya una corresponsabilidad y lo que hoy está sucediendo desde el gobierno federal, pues por supuesto es una vergüenza y hay que reclamar. No puede ser esa negligencia y esa, yo diría, esa terrible manera de que a cambio de dinero dejen que las personas estén perdiendo la vida. Es muy lamentable. Por tercera vez pregunto, ¿quién se está enriqueciendo del gobierno de Morena con la vida de los migrantes? Gracias, senadora. Igual Gerardo Segura le pregunta, la inflación sigue imparable, pegando al bolsillo de los mexicanos. Están afectando la economía de la población y al mismo tiempo manipulando y engañando en que todo está muy bien. ¿Cómo hacer para que la ciudadanía no se confunda y se dé cuenta que se le está engañando y les están afectando gravemente en su economía? Bueno, sin duda, una de las inflaciones más altas desde que tenemos historia en este México que teóricamente había cambiado. ¿Recuerdas? Nos costó muchísimo trabajo, por cierto. A finales del siglo pasado tuvimos de vivir convulsiones históricas complicadísimas para dejar atrás eso que se volvía, digamos, pues en detrimento de los mexicanos. Intentamos construir organismos constitucionalmente autónomos, intentamos generar democracia en este país, intentamos pues que las inflaciones ya no fueran como las de antaño, intentamos construir el Banco de México, en fin, pero pareciera que este gobierno su único objetivo es regresarnos al siglo pasado. Hoy esta inflación que estamos viviendo es terrible, afecta a la economía del pueblo mexicano, afecta, por cierto, a los más pobres, esos que según López Obrador iba a defender. Lo que no dijo es que los iba a multiplicar a los pobres. Es lamentable y sí, por supuesto que este gobierno tendrá que cargar no solamente con las muertes que ha generado en esta administración, sino también con la pobreza que lamentablemente ha multiplicado.
Finalmente, Gerardo Segura le pregunta, ¿qué opina del destape de Alejandro Moreno del PRI para la presidencia de la República? ¿No es querer jugar chueco con estas acciones? Lo que México necesita es un bloque opositor fuerte y buenos candidatos y buenas candidatas. Hay que aspirar a tener un bloque opositor y a tener sobre todo el respaldo de la gente que está hasta el gorro ya de estos malos gobiernos. Hay que pensar en el bloque y hay que pensar en muchas personas, mujeres y hombres. Necesitamos mucha gente que se anime y de esos tantos, bueno, pues que podamos elegir a la mejor o a él mejor. Ahora sí, la última pregunta registrada, senadores de Magali Juárez. Dice, buenos días. En la crisis migratoria del país, el gobierno federal sigue sin atender el problema de la trata de personas que han denunciado distintas organizaciones sociales, que señalan que hay corrupción y complicidad de las autoridades. ¿Qué se debe de hacer ante esta situación? Lo hemos dicho, mi querida Magali, por supuesto que hay complacencia, por supuesto que hay colusión, por supuesto que hay corrupción. Y esto tiene que ver, así como las famosísimas escaleras, esto tiene que ver con los peldaños de arriba, esto tiene que ver con los de arriba. Es evidente que se están enriqueciendo, es evidente que están recibiendo dinero, es evidente que les están dando dinero. En medio de este dinero que el gobierno está recibiendo, hay un lastimoso, digamos, un terrible hecho y es la violencia en contra de los migrantes, es la trata de personas, es la posibilidad de que mueran, y peor aún, son las muertes que ya México ha vivido. Es terrible y no hay que perder el foco de este asunto. Todo tiene un hilo conductor y es la corrupción del gobierno. Senadora, pues no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted y a los compañeros y compañeras de la fuente que nos acompañaron y les estaremos enviando los materiales en un momento. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos a seguirnos cuidando. Ya estamos hacia el cierre del periodo y bueno, después vendrá la comisión permanente. Aquí nos seguiremos viendo. Un abrazo, bonita semana para todos. Un abrazo. Gracias.